Muy buenas tardes, maestra. Oye, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí del otro lado de la línea y tu auditorio también. Hoy les quiero hablar de un libro que me leí el fin de semana de las memorias del fiscal de hierro, que es Javier Coello Trejo. Muy bien, interesante, sin duda. Dice así: un día les voy a platicar como todo lo que me pasa en la vida, por pura serendipia, o sea, por pura chiripa. Era un 9 de abril, fecha de mi cumpleaños. Esto pasó ya hace muchos años. En mi casa, para festejarme, estaban dos grandes del periodismo, Miguel Reyes Razo y Miguel Ángel Granado Chapa, además de varias amigas mías. Así como sin nada, llegó el primo hermano de mi madre, que es un primo que tiene 5 años más que yo, que se llama José Lascano Belinstein, muy joven él, con alguien. Él era Ministerio Público, vivía en Ciudad Satélite. Y fíjate, Joel, con él llegó un hombre de nuestra edad enorme. Era corpulento y muy alto. ¿Y cuál no fue mi sorpresa? Que de todos los que estaban allí, todos o él querían platicar con Javier Coello Trejo. Y así comenzó una noche llena de sorpresas. Por supuesto que nadie se quería ir. Y así pasó toda la noche, te decía. Recuerdo desde entonces su famosa frase, cito: con la delincuencia debes ser frontal, nunca meterte con ellos, nunca engañarlos. Si te metes, nunca sales. Muchos años después, con el gran Julio Camelo Martínez, que era el secretario particular del Procurador General de la República, lo volví a ver en el despacho de su jefe, de Óscar Flores Sánchez. Era un hombre disciplinado y leal. Estoy hablando de Javier Coello. A Julio yo lo quise mucho y él quería mucho a Javier. Y en el PADEP del INAP, que es el Programa Avanzado de Entidades Públicas, pude ver un caso. El mero caso era saber cómo el fiscal de hierro se las había ingeniado para poner en orden a la delincuencia organizada. Muy difícil y complicado. Hace unos días presentó su libro en el auditorio de Pepe Cárdenas, y fue el de siempre, sencillo, inteligente, valiente. Esto fue lo que dijo, que me ha parecido enorme. Tomé la decisión de escribir mis memorias en momentos en los que mi país, al que amo sin falsos patriotismos, atraviesa la situación más grave de su historia reciente. Los mexicanos estamos viviendo algo que es inexplicable, una absoluta impunidad, una terrible inseguridad, una ausencia del Estado de Derecho y un gobierno encabezado por un presidente del que no pongo en duda sus buenas intenciones, pero sí cuestiono su capacidad para entender, para conocer a fondo lo que es México, porque México no es un país con 32 estados. México es su historia, su cultura, su gastronomía, su orografía. México en sí es la patria que muchos quisieran tener y que muchos estamos decepcionados al ver cómo sexenio tras sexenio quienes nos han gobernado se han olvidado que a México hay que servirlo y no servirse de él. Siempre he afirmado que yo no fui político, yo fui funcionario público, apasionado de la justicia, con un sentido muy especial de lo que es la honestidad, con una convicción profunda de que el ser humano que no es leal es una piltrafa, con el conocimiento pleno de que para hacer algo en la vida se necesitan, en mi opinión, 4 virtudes fundamentales. La lealtad, no solamente a los demás, sino a uno mismo, porque confirmo que podemos hacer tontos a muchos, pero no nos podemos hacer tontos a nosotros mismos. La honestidad, porque tengo que decirlo, no hay gente honrada, hay gente honesta. Para ser honrado, cuando menos debemos de cumplir con los mandamientos de la ley de Dios, y que no venga a decir un ser humano que los cumple a carta cabal, porque quien lo afirme es un hipócrita. Tercero, hablar siempre con la verdad. Mentir es algo que no solamente daña al entorno en el que uno vive, sino que envilece al ser humano. Y cuarto, no permitir la corrupción. En este tema existe un falso concepto
de la corrupción, toda vez que corrupto no es solo quien da o recibe dinero, corrupto es el que acepta un cargo con el pleno conocimiento de que no tiene la capacidad de desarrollarlo. Corrupto es aquel padre o madre que le hace un regalo al maestro para que pase de año a su hijo. Corrupto es el que engaña a los demás, y así puedo seguir dando ejemplos. Quien viola la ley debe ser castigado, tal y como lo prevé la misma ley, sin distingos. No puede existir en un país progreso, desarrollo y riqueza si no existe seguridad y un verdadero Estado de Derecho. Ahí termino la cita. Muy recomendable, Joel, su autobiografía de 120 cuartillas que se leen de corrido. Parte importante, creo, de la historia de este país, desde que él empezó con Luis Echeverría, que era muy joven, hasta que acabó de ser el fiscal de hierro. Yo creo que nunca lo va a acabar. Es un gran jurista mexicano y es un gran abogado. ¿Es cuánto, Joel? Pues muy completo. Sí tuve oportunidad de escuchar parte de lo que usted relata en esa presentación con Pepe Cárdenas y en Radio Fórmula. Y bueno, pues interesante sin duda. Muchas gracias por su participación, como siempre, maestra Gilda Montaño. ¿Algo más que desea agregar? Al contrario, Joel, agradecerte mucho y que la pasen muy bien, y nos vemos dentro de un lunes si Dios así lo quiere. Muchas bendiciones, Joel. Muchas gracias. Es la maestra Gilda Montaño, destacada comunicadora y analista del Grupo Milet.